Paso a ustedes, les saludo en el nombre de Cristo Jesús y vamos a iniciar nuestro cuarto día de clases. Este día corresponde llevar la clase según nuestro sílabo al respecto de, terminamos la parte de la discusión doctrinal en la historia y estamos mirando Jesús y su pensamiento y de la misma manera estamos evaluando y conociendo cuál fue la función y la evaluación y la evolución de la doctrina, cuál es el enfoque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. También nos hemos dado cuenta que la doctrina tiene que ser algo definitivamente que transforme y estamos iniciando a ver lo que es Jesús y su pensamiento. Y en la clase pasada nos alcanzamos a dar cuenta cuál era Jesús y su teología y hoy vamos a ver un poco de cómo se da esta ruptura entre el judaísmo y el cristianismo y vamos a terminar esta unidad reconociendo cuál es la ruptura, pero sobre todo no tenemos una fecha en la que se dio. Esto fue algo que se dio gradualmente, pero que hacia el final, pues hay una ruptura total y general entre lo que es el judaísmo, que son los orígenes del cristianismo, y el cristianismo mismo, ¿no? Recordemos que el judaísmo es la base de las tres grandes religiones monoteístas que existen, ¿no? El judaísmo propio, el cristianismo y también el islam. Entonces, llega un momento, eh, antes de la, antes de la Edad Media se empieza a dar esto y hasta después de la Reforma en la que se separan total y absolutamente. Y esto tiene que ver, pues como lo hemos venido viendo a lo largo de las clases, tiene que ver con factores sociales, con factores históricos, con factores que tienen más que ver con eso que con la religión misma, ¿no? Porque recordemos que después de la diáspora judía, donde se esparcen todos esos judíos que fueron expulsados de Jerusalén, pues Pablo inicia sus viajes misioneros y todas y cada una de las veces que él se paraba en una sinagoga, lo hacía ¿por qué? Pues porque ahí había judíos y había gente que de alguna manera conocía lo que había pasado momentos o años atrás en Jerusalén. Entonces, pues vamos a continuar con esto y antes de seguir con nuestra clase, voy a invitarles a que vean este video. El cristianismo no se trata de seguir reglas a ciegas. Se trata de una relación con Dios, un viaje de amor y una búsqueda de la verdad. El legalismo nos atrapa en un ciclo de lo que se debe y no se debe hacer. Nos enfocamos en las acciones externas, descuidando la transformación interna. Aquí es donde el pensamiento crítico se vuelve esencial. No se trata de criticar la fe, sino de comprometernos profundamente. Hacer preguntas y buscar comprensión fortalece nuestra fe. Nos convertimos en participantes activos en nuestro viaje espiritual. Dios nos dio mentes por una razón. Él quiere que las usemos, que exploremos, que cuestionemos y que busquemos entendimiento. Él no se intimida por nuestras preguntas, Él las acoge. De hecho, algunos de los momentos más profundos de crecimiento espiritual ocurren cuando luchamos con preguntas difíciles, buscando su guía y sabiduría. La Biblia misma fomenta el pensamiento crítico. A lo largo de las escrituras vemos ejemplos de individuos que cuestionaron, debatieron y buscaron una comprensión más profunda. Abraham discutió con Dios, cuestionando su plan de destruir Sodoma y Gomorra. El profeta Habacuc clamó a Dios, cuestionando la prevalencia de la injusticia. Estos ejemplos nos recuerdan que cuestionar no es una señal de fe débil, es una señal de un corazón que busca la verdad. Dios es lo suficientemente grande como para manejar nuestras dudas y preguntas. Él nos invita a venir a Él con corazones y mentes abiertos, buscando su sabiduría y guía. Uno de los ejemplos más notables de fe crítica en acción se encuentra en las interacciones de Jesús con los fariseos.
Los fariseos eran conocidos por su estricta adherencia a la ley. Jesús desafió sus interpretaciones legalistas, llamándolos a... En Mateo 23, los llama guías ciegos, advirtiéndoles sobre su legalismo. La verdadera fe requiere discernimiento y compasión. Requiere desafiar el status quo a la luz de la verdad de Dios. El apóstol Pablo también ejemplifica la fe crítica en su encuentro con los filósofos en Atenas, como se describe en Hechos 17. Enfrentando una cultura impregnada de idolatría y escepticismo filosófico, Pablo no rehúye comprometerse con sus ideas. Estudia sus creencias, identifica puntos de conexión y usa a sus propios filósofos para señalarlos hacia el Dios verdadero. El enfoque de Pablo nos enseña que comprometerse con diferentes cosmovisiones no es una amenaza. Más bien, brinda la oportunidad de comprender nuestras propias creencias más profundamente y compartir la verdad del Evangelio de una manera relevante y convincente. Así como Pablo se involucró con las corrientes intelectuales de su época, nosotros también estamos llamados a involucrarnos con las ideas y los desafíos de nuestro propio tiempo. Esto requiere que estemos informados, que pensemos críticamente y que articulemos nuestra fe de una manera que resuelva con las preguntas e inquietudes de nuestra cultura. Sección 5. Haciendo las preguntas correctas. El pensamiento crítico en la fe comienza haciendo las preguntas correctas. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre este tema? ¿Hay otras perspectivas que debamos considerar? Estas preguntas, lejos de socavar nuestra fe, pueden llevarnos a una comprensión más profunda y una fe más sólida. Es importante abordar estas preguntas con humildad y voluntad de aprender. No debemos tener miedo de admitir cuando no sabemos algo o cuando nuestra comprensión necesita ser refinada. La búsqueda de la verdad es un viaje de por vida y debemos abordarlo con mentes y corazones abiertos. Al hacer preguntas y buscar respuestas, debemos confiar en la guía del Espíritu Santo, quien ilumina nuestras mentes y nos guía a toda verdad. También debemos relacionarnos con otros creyentes, aprendiendo de sus conocimientos y experiencias. Sección 6. Desafiando tradiciones, fortaleciendo la fe. El pensamiento crítico a veces requiere que desafiemos tradiciones y doctrinas arraigadas. Esto no significa descartar todo del pasado. Significa acercarnos a nuestras creencias con ojo crítico, probándolas contra la verdad inmutable de las Escrituras. La reforma, provocada por el desafío de Martín Lutero a las enseñanzas de la Iglesia Católica, es un poderoso ejemplo de cómo cuestionar la tradición puede conducir a una expresión de fe más pura. El cuidadoso estudio de las Escrituras por parte de Lutero lo llevó a cuestionar prácticas que se habían arraigado en la Iglesia, pero que no estaban arraigadas en la verdad bíblica. Como Lutero, deberíamos estar dispuestos a examinar nuestras creencias a la luz de las Escrituras, incluso si eso significa desafiar el status quo. Este proceso, aunque potencialmente incómodo, puede conducir a una fe más vibrante y auténtica. Sección 7. Grandes pensadores, fe más profunda. A lo largo de la historia, muchos grandes pensadores cristianos han abrazado el pensamiento crítico como una parte vital de su fe. C.S. Lewis, un reconocido autor, dijo la famosa frase: si quieres evitar que tu cerebro se ablande, lee las partes difíciles de la Biblia. Lewis creía que luchar con pasajes difíciles y preguntas desafiantes fortalecía la fe en lugar del desvío. Otro ejemplo es Agustín de Hipona, un teólogo del siglo IV cuyos profundos escritos abordaron complejos problemas filosóficos y teológicos. La voluntad de Agustín de comprometerse con preguntas difíciles ayudó a dar forma al pensamiento cristiano durante los siglos venideros. Estos ejemplos nos recuerdan que el pensamiento crítico no está reñido con la fe, es una parte esencial de una fe madura y vibrante. Al involucrar nuestras mentes y buscar la comprensión, nos acercamos más a Dios y nos convertimos en testigos más efectivos. Sección 8. Una fe que puede resistir la prueba. En un mundo saturado
grado de información y cosmovisiones en competencia, una fe que no puede resistir el escrutinio no sobrevivirá. Necesitamos una fe que esté arraigada en la verdad, basada en la razón y abierta a la exploración. Necesitamos una fe que pueda comprometerse con el mundo sin miedo, confiando en la verdad del Evangelio. El pensamiento crítico no es una amenaza para la fe, es el alma de una fe que está viva y bien. Al abrazar el pensamiento crítico, fortalecemos nuestra propia fe, profundizamos nuestra comprensión de Dios y nos convertimos en testigos más efectivos en un mundo que necesita desesperadamente la esperanza del Evangelio. Acerquémonos, por lo tanto, a nuestra fe con mentes y corazones abiertos, buscando la verdad, dando los desafíos y permitiendo. Bien, este video también va a estar en en la plataforma de Sebaí para que puedan estarlo recordando. Y solamente quiero comentarles que a lo largo de la historia, perdón, a lo largo del estudio de la historia de la iglesia, hay cosas con las que nosotros nos enfrentamos que parecieran ser de dudosa procedencia. Hay cosas que nos encontramos que pareciera ser poco probables que sucedieron, poco probables que se dijeron. Pero si nosotros nos cuestionamos hacia el interior y nos comprometemos a buscar y a documentarnos, eso va a traer como consecuencia no la verificación y el hecho de constatar que las cosas fueron de tal o cual manera, que a final de cuentas es el resultado que requerimos, pero nos vamos a dar cuenta cómo ha habido cosas que fueron escritas y que se conocen generalmente, como ha habido cosas que no fueron divulgadas de manera general y eso no significa que que no las debamos de conocer o que no sean válidas. Entonces, es que nosotros necesitamos empezar a tener mayor injerencia en las cosas que han sucedido en el pasado para poder evitar así cuestiones que se pueden repetir en este presente y que pueden marcar una época en la que no se ha avanzado. Entonces, parte del compromiso que tenemos nosotros como estudiantes de la historia es reconocer que en el pasado han sucedido cosas que han marcado la historia, pero que así como ha habido cosas que han marcado la historia, ha habido cosas que no tendrían por qué repetirse. Y en ese sentido es que nosotros hoy estamos haciendo un compromiso histórico de que los errores del pasado no tendrían por qué volver a sucederse en este momento crucial que estamos viviendo nosotros, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar con con la clase y voy a compartir con ustedes la presentación de hoy. Solo para efectos de recordar, pues en la última clase nos habíamos dado cuenta que parte de la teología que Jesús practicó, pues tiene que ver no solamente con una teología propia, sino que él pregonó lo que en alguna manera los esenios tenían como forma de vida, que era repartir todo con los pobres, ¿no? Alguna otra cuestión era que, por ejemplo, los mismos fariseos ya creían en una resurrección, cosa que los saduceos, por ejemplo, no lo pensaban de esa manera, ¿no? Entonces, podríamos llamarle que la, no el pensamiento, sino la forma de predicar en su momento Cristo Jesús fue una manera ecléctica, es decir, había cosas que estaban dentro de su pensamiento que ya se pensaban y que ya se practicaban para ese tiempo, ¿no? Entonces, él simple y sencillamente vino a transformar la forma ritualista o la forma ceremonial en la que se llevaban a cabo
eh, vamos a decirlo de esta manera, los cultos hacia el interior del templo. Pero realmente esto era y estaba marcando una forma totalmente nueva de cómo creer y de cómo practicar la religión que para ese tiempo era de moda, bueno, que era el judaísmo. Entonces empieza con la llegada de nuestro Salvador, lo que nosotros conocemos como judeocristianos, es decir, estos mesiánicos, perdón, estos judíos que se daban cuenta que el Mesías prometido había llegado a la tierra y entonces ahora estaban adhiriéndose a esta forma de creer, de pensar y de propagar lo que para ese entonces se le mencionaba como que la llegada del reino, pero que posteriormente íbamos a conocer como el Evangelio. Y bueno, también nos dimos cuenta que la fuente principal, pues obviamente eh, era algo que ya se estaba llevando hacia el interior de la iglesia, pero es importante señalar que la principal fuente de la doctrina no es la especulación teológica, sino el culto de la iglesia y la realidad. Y acá en este sentido, nosotros también ya hemos podido constatar que para muchos de los casos, la realidad tiene mayor peso que las tradiciones bíblicas, es decir, la tradición eclesial pesa muchísimo más que la realidad, perdón, que la tradición bíblica. Entonces, ese es uno de los puntos que nosotros tendríamos que verificar hacia el interior del lugar en donde nosotros nos desarrollamos. ¿Qué tiene mayor peso? Las tradiciones eclesiales, es decir, la forma en que la iglesia cree, practica y comprende algún punto de vista, o deberíamos de renovarnos según la realidad bíblica. Entonces, de esta manera nosotros estaríamos empezando a renovar y a reestructurar creencias que se tienen en el pasado que están basados en la tradición eclesial, pero no en la tradición bíblica. Recordamos que esto con frecuencia se le conoce como lex orandi et lex credendi, que no es otra cosa sino que la regla del culto se convierte en la regla de la creencia. Surgen de la vida y de la práctica eclesial. Acá podemos darnos cuenta de ejemplos como son el bautismo en la iglesia primitiva, la fiesta de las cabañas o los Sukkots y la forma en la que alabamos en la actualidad, que generalmente es una forma muy carismática de alabanza en la actualidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en los orígenes en los que se empezaba a utilizar himnos o alabar el nombre de Dios, por caso de la solemnidad, nosotros nos damos cuenta, es decir, por lo solemne que era el obispo o el arzobispo, incluyendo a la feligresía, pues tenemos los cantos gregorianos, ¿no? Estos cantos, así como, pues sí, muy, muy solemnes. Incluso los primeros cantos, yo no sé mucho de música, pero se comenta al respecto de que estaban en re, y esto es para poder obtener esa voz así, como profunda, como de cantos gregorianos en los cuales, pues ellos pensaban que iba en el sentido de a quién se alababa, ¿no? Y bien, pues vamos a empezar con la clase de hoy, que tiene que ver con el cristianismo y con el judaísmo. Y bueno, recordemos que esta parte donde están marcadas las ciudades, pues es lo que hoy conocemos como Israel y que en su tiempo se conocía como Judea, Jerusalén y todo eso, ¿no? Pero hoy actualmente es el país de Israel. Y pues acá, Mesopotamia aquí dice el monte Ararat, pues Ur de los Caldeos, Siria,
Antioquía, todo esto, y en esta parte Turquía, ¿no? Y ya después, pues, lo que es la sede del mundo helenístico, en su momento, Roma, los sabinos y los latinos, que son este triunvirato que por defender el paso del mar Mediterráneo hacia el mar Adriático, la gente pasaba por aquí para continuar con la ruta comercial que para ese tiempo estaba establecida. Estos tres empezaron a cobrar una especie de peaje y empezaron a dominar primeramente la bota itálica y posteriormente Grecia y toda esta parte para entonces posteriormente que se constituyera en lo que conocimos históricamente como el Imperio Romano. No tenemos una fecha de la independencia del judaísmo y del cristianismo. Para aquel tiempo se era judío, es decir, era un grupo nuevo que seguía al Mesías Nazareno, y Pablo más o menos del año 6 antes de Cristo al 66 después de Cristo fue, fue quien propagó básicamente lo que conocemos hoy como el Evangelio, y para esas fechas se está hablando de un periodo de tiempo, no del periodo en el que Pablo nació y predicó, sino en esas fechas hubo estas vivencias, ¿no? Pablo predica y propaga y promueve el Evangelio, pero también en esos momentos históricos, hacia el seno de Israel, hubo 24 pretendientes de Mesías en Israel, y quiero comentarles aquí algo. Vamos a suponer que para ese tiempo hubo tres grandes fariseos o maestros fariseos que se les llamaba o se les conocía como rabinos: Hillel, Gamaliel y, y otro que empezaba con G, ahorita no lo recuerdo, pero si yo era fariseo y yo decía, mira, eh, Juan Ptolomeo es el Mesías, pues entonces la facción de fariseos que yo dirigía o que yo lideraba apoyaba esa creencia, pero si posteriormente no liberaba o no hacía acciones en beneficio de la liberación del pueblo de Israel, pues se dejaba de creer en aquel Mesías, en aquel supuesto Mesías, y perdía su estatus de fariseo aquella persona que lo había propuesto como tal, ¿no? Entonces, era tan importante la manera o la forma en la que se pensaba y se esperaba un Mesías que libertara a esta zona de la opresión romana, que llegó a haber 24 pretendientes o 24 propuestos para ese, no le quiero decir puesto, pero para ese lugar, ¿no? El Concilio de Jerusalén se celebra en el año 49, y el Concilio de Jerusalén se celebra en Jerusalén porque en esta parte de Antioquía se les pregonaba el evangelio a los judio-cristianos, pero la gente que era judaizante decía, para que ellos puedan pasar a la sinagoga, para que ellos puedan estar hacia el interior de la sinagoga, pues tendrían que circuncidarse o tendrían que cumplir con ciertos ritos judíos para que ellos puedan ser parte, ¿no? de los prosélitos, es decir, de la gente que siendo gentil se convertía al judio-cristianismo, que posteriormente sería cristianismo. ¿Cómo operaba esto? Vamos a suponer que este rectángulo es el terreno o el espacio de una sinagoga, y vamos a suponer que aquí al frente estaba una muestra o una representación del arca. Si tú eras judío de nacimiento, y también si eras judío de Jerusalén, o si eras judío de Samaria, o si eras judío de alguna parte, pues los lugares más cercanos a esto estaban apartados para ti. Y vamos a suponer que aquí había 12 hileras de bancas,
Y las primeras tres o cuatro bancas estaban apartadas para los judíos de nacimiento, para los judíos practicantes del judaísmo de nacimiento, dependiendo de su rango, dependiendo de su origen y dependiendo del linaje de donde venían. Era que se sentaban más al frente o menos al frente. Posteriormente venían los prosélitos, es decir, gente no judía que había tomado como creencia propia el judaísmo y que había cumplido con ciertos ritos y con ciertas peticiones como lo era la circuncisión. Y posteriormente vamos a suponer de tres cuartos para atrás estaban los que se le conocían como los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios no era otra cosa sino que aquella gente que simpatizaba con las creencias judio-cristianas, que no era judío, pero que tampoco se animaba a ser creyente por causa de la circuncisión y de algunos otros ritos más, pero la sinagoga estaba más repleta de estos temerosos de Dios que de prosélitos y que de judíos mismos. Obviamente mujeres y niños no entraban en esta zona. Pablo se da cuenta de eso y pregunta por qué ese fenómeno, y es que le dicen, ah, pues porque estos que se sientan de aquí para atrás no se han circuncidado, ni se quieren circuncidar, ni tampoco van a ser judíos nunca. Simple y sencillamente creen, piensan, apoyan, no solamente con su presencia, sino económicamente, el movimiento judío-cristiano. Y da por resultado, pues, que estos representaban más que los prosélitos mismos y que las tres o cuatro bancas de judíos de cepa o de judíos de grandes apellidos o de judíos de grande conocimiento, pero que a final de cuentas no tenían nada que ver con el nuevo, con la nueva, con la nueva forma de practicar la religión judeocristiana, ¿no? Es decir, el amor, es decir, la gracia, es decir, la inclusión. Y al predicar de inclusión, pues Pablo se da cuenta que no son aceptados como parte del grueso de la congregación, no como judíos, no como prosélitos, sino para Pablo, todo lo que entraba dentro de esta sinagoga o dentro de este lugar en donde se alababa y se bendecía el nombre de Dios, pues tenían que ser hijos de Dios. Y bastaba con bautizarse, y bastaba con decir que Jesucristo era su Salvador. Entonces, este problema que se dio en Antioquía llevó en el 49 a un concilio en Jerusalén. Los resultados históricos, ustedes y yo lo sabemos. Gentiles en las sinagogas desde 3 años, está abierto a los prosélitos, perdón, desde hacía 3 siglos antes estaba abierto a los prosélitos y a los temerosos de Dios, pero pues, seguía sucediendo esa cosa, ¿no? Esa cuestión. Empieza a crecer un universalismo incipiente, y es decir, toda esta zona de Israel, toda esta zona de la diáspora donde se dio eh, la dispersión de los judíos, pues empiezan a creer en una misma cosa, un mismo bautismo, un solo Dios, un solo espíritu, pero empieza a crecer esto y hacia el año 70 los romanos destruyen el templo. Entonces, tú imagínate esto, eres un religioso, y hablo en el estricto sentido de la palabra, eres un religioso que volteas hacia el templo, que te diriges año con año hacia el templo para que tus pecados sean expiados o para que se abogue por ellos, y ahora no tienes hacia dónde voltear. O sea, ahora no hay un lugar en donde se rediman tus pecados. Entonces, ¿tú qué harías? Vamos a suponer que tú y yo estamos en el tiempo de pagar impuestos y por algo se cae el edificio en donde se cobran los impuestos que tú y yo queremos pagar. Tú y yo somos bien responsables, entonces, ¿en dónde, a qué horas y cuándo vamos a pagar eso? Porque tiene fecha límite, porque si no lo pago empiezan los recargos, porque si no lo pago empiezo a tener problemas de bloqueos. Y date cuenta, pasa esto cuando debemos y se cae el sistema
o no abren por algo las oficinas en donde se tiene que recurrir al pago, o que hay una lluvia extenuante y se inundó aquel lugar y no está abierto. Y acá tú y yo íbamos al templo a que se sacrificara en favor de nuestros pecados para que hubiera redención, pero ahora no hay templo. Entonces aquí es en donde empieza a tomar muchísima más fuerza esto que hoy conocemos como cristianismo, ¿no? No hace falta un lugar específico para que pase esto. Hace falta que tú te arrepientas y que tomes a Jesucristo como tu Salvador. En aquel tiempo hubo un grupo de gente que se llamaron los ebionitas. Ellos eran cristianos judíos que guardaban la ley desde el siglo primero hasta el siglo cuarto después de Cristo en Jerusalén. Y en ese tiempo, históricamente te quiero comentar que de los cuatro evangelios que hay, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los menciono en el nombre que se me ocurrieron, no en el nombre en el que están, o no en el orden en el que están anotados en la Biblia. El único evangelio que era aceptado era el de Mateo. No sé si lo sepas, pero Mateo está estructurado en cinco diferentes momentos que tienen que ver con el Pentateuco, es decir, que tienen que ver con el Génesis, que tienen que ver con el Éxodo, que tienen que ver con el Levítico, que tienen que ver con Números y que tienen que ver con Deuteronomio. Y es por eso que los judíos solamente aceptaban el incipiente cristianismo aceptaba esto porque todavía había un peso específico muy fuerte de parte del judaísmo, ¿no? Entonces los gentiles empiezan a ser una mayoría en las iglesias, es decir, ya no hay templo en Jerusalén, los diferentes lugares en donde se empezaban a reunir eran sinagogas y posteriormente a esto empiezan a formarse ya iglesias en diferentes lugares de esto que era conocido como el Imperio Romano. Ahora pasa algo bien interesante. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, pues fue uno de los padres de la iglesia y este hombre nace hacia el año 35 después de Cristo, fue discípulo de Pablo y de Juan y él fue obispo de Antioquía, es decir, estamos hablando de que ahí existe la diáspora, la sinagoga empieza a dejar de tomar fuerza y se transforma en una iglesia y él es obispo de la iglesia de Antioquía. Recordemos que para ese entonces había una sola iglesia, ¿no? Pero empezaron a tomar divisiones la iglesia de Occidente de la iglesia de Oriente por cuestiones de comprensión de la doctrina. El Espíritu Santo proviene también del Hijo, decían los de la iglesia occidental representada por Roma. Los de la iglesia oriental decían, no, no existe. No existe esa parte. El Espíritu Santo procede única y exclusivamente del Padre. Los de Roma inventaron una palabra que se llamaba filioque, de la misma esencia y procedencia del Hijo, a lo que a lo que los orientales empezaron a rechazar total y absolutamente. La forma de organizarse posteriormente de la Iglesia Occidente, representada por Roma, era tener un monarca, es decir, un papa, y la gente de Occidente no, perdón, la gente de Oriente no pensaba lo mismo. Ellos seguían pensando en esta forma colegial o colegiada de ser este obispo o arzobispo o pastor o sacerdote de algún lugar. Y es decir, se juntaban cinco patriarcas, uno de Roma, uno de Constantinopla, uno de Antioquía, uno de Jerusalén y otro más, vamos a decirlo, de Pisidia, y ellos cinco de alguna manera identificaban cuál era tu postura o tu posición ante tal o cual creencia,
y cuál era tu avance en la teología de ese momento, en la comprensión de las escrituras. Y después ellos cinco, de forma colegial, definían si sí o si no podías tú ser parte del liderazgo de aquel lugar en donde tú te proponías como obispo o sacerdote de aquella iglesia, ¿no? Entonces, la forma de organizarse y de determinar el liderazgo, también esto generó una ruptura ya hacia el interior de la iglesia. La, la romana en occidente y la copta u ortodoxa hacia occidente, ¿no? Posteriormente, este hombre fue el primero en llamar a la iglesia católica, es decir, universal. Recordemos hace un momento que nos dábamos cuenta que el universalismo, es decir, la homogeneidad doctrinal, se empezaba a dar en el orbe. Y católico significa universal, y universal como homogéneo, no universal como de que todo el universo, ¿no? Como hoy no lo han hecho saber. Esto es muy significativo porque, por ejemplo, Ignacio de Antioquía fue alguien que defendía por ser este discípulo de Pablo y de Juan, fue alguien que defendía el 14 de Nisan, es decir, la fecha de la celebración de la cena. Acá en este momento histórico que él ya empieza a ser obispo de Antioquía, pues es el primero que le llama católica a esta iglesia, y no solamente esto, sino empieza a dejar de lado, defiende o para su tiempo defendió el 14 de Nisan, pero posteriormente lo desconoce, ¿no? Punto número 3, por negarse a adorar ídolos paganos, fue martirizado. Esto sucedió hacia el año 107. En su traslado a la ejecución de Siria a Roma, escribió 7 cartas sobre las doctrinas de la iglesia. Sus escritos hablan de la constitución de la iglesia y de lo que implica la fe y la doctrina. Tras ser devorado por fieras como castigo, recibió en Roma la corona del martirio. Históricamente esto sucedió con Ignacio de Antioquía. Cambios doctrinales y culturales tras la separación. Es decir, acá estamos hablando de que ya el judaísmo y el cristianismo toman rumbos diferentes porque empieza la persecución. Y la persecución, recordemos, era precisamente hacia gente que practicaba o que tenía que ver algo con el judaísmo. ¿Cómo identificaban a los judíos? Era gente que se bautizaba adulto, era gente que guardaba el sábado y ya era gente que celebraba el 14 de Nisan. Ante la problemática de la iglesia, Ignacio de Antioquía en el 107 afirma que abandona las cuestiones judías. Esto es bien interesante, ¿no? Él fue defensor del 14 de Nisan, él fue discípulo de Pablo y de Juan, pero por salvar su pellejo, por así decirlo, él dice, quítense, quítense de todo lo que nos identifique como judíos. ¿Qué es lo que identifica a la gente como judía? Pues precisamente lo que hacemos nosotros. Observar el sábado, celebrar para aquel entonces la Eucaristía. Él empezó a llamar Eucaristía a la Cena del Señor o la Pascua, y bautizar gente a la forma en la que lo hacía Juan el Bautista, es decir, gente ya madura que reconocía sus pecados y que aceptaba ser pecador, y que posteriormente, tras ser inmersos en el agua, pues se le conocía esto como un bautizo. La Iglesia de Roma inicia el proceso de ruptura con el judaísmo cerca del 117. ¿Y esto por qué? Pues porque inician las guerras judías por los exilios contra Roma. Esto más o menos es de entre el 114 hacia el 117 después de Cristo. Y aquí tenemos que recordar algo. Jesús y los primeros discípulos, Jesús y los apóstoles,
ya habían fallecido. Ahora ya está Pablo, ya no está Pedro, y Pablo también posteriormente a esta segunda, tercera, mayormente dicho, tercera generación de creyentes, de discípulos, y él como apóstol de los gentiles, también ya falleció, y ahora lo que tiene un peso específico es la gente que creyó y la gente que profesa el cristianismo. Ya estamos hablando del 114 y del 117. Ya no hay un solo apóstol que tuvo relación con Jesús. Ya no está Jesús. Ahora solamente se habla de lo que sucedió tiempo atrás en la Gran Jerusalén. Esta rebelión se da en la diáspora por la promesa de los partos de construirle el tercer templo a los judíos, cosa que no sucede. Lo mismo les promete Roma y tampoco lo cumple. Entonces los judíos quedan como traidores al imperio. Los cristianos no querían verse así también. Esto lo podemos notar en la primera epístola de Pedro en el capítulo 3. Entre el 117 y el 132 después de Cristo, algunos líderes de las comunidades cristianas empiezan a negar la guarda del sábado. Posteriormente, y hace un momento lo mencioné, ¿cómo tú puedes identificar a alguien que es judío? Porque observa el séptimo día como su día de reposo, como su día en el cual tiene que asistir al templo o tiene que observar su, su esencia, ¿no? Que es recordar a Dios el séptimo día. Buscaron deslindarse del judaísmo y de sus raíces por causa del contexto histórico antisemita en el imperio. Así la iglesia se vería menos afectada, y esto pues obviamente trae un problema negativo hacia el interior de la iglesia, ¿no? En el siglo segundo se interesó en abandonar el judaísmo. Se tenía que reinterpretar la escritura para deslindarse. Te quiero comentar que en el año 135 Adriano gobernaba Jerusalén y se desató una guerra tremenda porque los romanos prometieron construir el templo y nunca lo hicieron. Y estos intentos o estas facciones liberadoras que había hacia el interior de Israel, armaron una revuelta en donde hubo tantos problemas que Adriano terminó expulsando a los judíos de su territorio. Y no solamente los termina expulsando, sino le pone, algunos historiadores dicen que le puso Elia Capitolina y otros dicen que eso significa Palestina. Entonces, eso en sí era ya una ofensa. Y Palestina tiene que ver con los filisteos. O sea, el nombre de Palestina tiene que ver con filisteos. Y eso molesta y enferma mucho a los judíos que son ahora esparcidos, ahora son perseguidos de su propia tierra y regresan unos años después, hasta el 138 después de que Adriano ha muerto, y pueden regresar a su lugar. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo históricamente la gente siempre ha tratado de exterminar, de acabar con las tradiciones, con las vivencias y con las experiencias judías. ¿Por qué? Pues porque históricamente la historia marca que los judíos crucificaron a Cristo Jesús. Y ahora esta iglesia, este incipiente universalismo doctrinal, se estaba fundando en Roma, y entonces ellos no querían nada que ver con los judíos. ¿Por qué? Pues porque en las diferentes guerras los judíos causaron demasiados estragos, aunque los romanos obviamente terminaron venciendo la guerra. Se daban cuenta que había sido muy complicada la relación política y social hacia el interior de Jerusalén, pero sobre todo la religiosa. La tercera guerra judía, de lo que les estoy hablando, que se dio contra Roma, hubo un rabí que llamó Akiva, y
fue excomulgado al declarar al revolucionario Bar Kokhba como Mesías en el 132 y 135. Él fue el que dijo, Bar Kokhba, este rabí Akiva fue quien mencionó que Bar Kokhba era el Mesías de ese tiempo, ¿no? Porque se seguía esperando, 132, 135, se seguía esperando al Mesías, ¿no? Los judíos pierden, pero los romanos pierden 60.000 soldados y mueren alrededor de 580.000 judíos en esta revuelta en el tiempo de Adriano, y este termina odiando a los judíos y le pone Elia Capitolini, ¿no? En este tiempo podemos destacar que la práctica litúrgica, la forma de orar, la forma de celebrar, influyó en la formación de la doctrina cristiana, mostrándose continuidad, pero también una diferencia. Pero esto se sigue dando, pero la iglesia eh, hacia el interior, pues le batalla y le sufre, ¿no? Porque todavía no llega, por ejemplo, el tiempo de la persecución. Y para ese tiempo, pues hay tensiones internas, ¿no? Por el origen de las raíces judías. Les comentaba yo al respecto de este personaje que llevó por apellido, por nombre Marción, y él decía que existían dos tipos de dioses: uno malo, que era el protagonista principal del Antiguo Testamento, y uno muy bueno y bondadoso, que era el Dios del Nuevo Testamento, a saber, Cristo Jesús. Y él también decía que este Dios del Nuevo Testamento no tenía nada que ver con este Dios del Antiguo Testamento. Para su tiempo eso fue considerado una herejía, y él llamó Antiguo Testamento a todas aquellas narraciones que tenían que ver antes de, bueno, no antes de Jesús, sino te voy a platicar un poquito de la conformación del Antiguo Testamento. El canon para que los libros que se incluyeron en el Antiguo Testamento fueran válidos, tenían que ver con varias cosas. La primera de ellas, que un israelita lo hubiera escrito. La segunda de ellas, que estuviera escrito en hebreo. La tercera de ellas, que se escribiera en Israel. Y la cuarta de ellas, que aquellos escritos fueran anteriores a la muerte de Esdras. Si recordamos nosotros, Esdras fue el último erudito nombrado así por un rey de la religión judaica. Para ese tiempo, esta consideración de un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento, pues se le consideraba una herejía, porque esto era una unidad. Pero recordemos que, por ejemplo, el Antiguo Testamento no pasó o no formó parte de la Biblia hebraica porque estaba escrito en griego. Y entonces eso no le dio la oportunidad de formar parte de lo que hoy conocemos como la Torá. Entonces, pues para ese tiempo esto era una herejía, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento, pero hoy prevalece hasta nuestros días el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso que en su tiempo se le consideró como una tensión y una disputa hacia el interior, pues hoy se quedó como parte de aquel conocimiento de aquel tiempo, ¿no? Adriano prohíbe la entrada de los judíos a Jerusalén en el 135, y en el 136 entra un obispo cristiano gentil no judío que es líder en Jerusalén y que es esta nación del cual les estoy hablando. En Roma hay un escritor muy rico, hijo de gentil, de un obispo, y él es el que menciona que hay dos dioses: el del Antiguo Testamento, que es malo, y el bueno, que es Jesús en el Nuevo Testamento. Él es el que pone los títulos de Antiguo y Nuevo Testamento, desecha el Antiguo Testamento como palabra, y su nombre es Marción, y pues aquí hay una escultura de aquel tiempo. Propone el primer canon de la Biblia cristiana y la llama paradójicamente a sus comunidades sinagogas marcionitas hacia el 135. Rechaza la Biblia hebrea. La iglesia de Roma rechaza eso, pero sí adopta los títulos bíblicos.
es decir, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Efectos, efectos de largo plazo, espiritualismo, antisemitismo y canon. Para aquel entonces existían siete reglas que se le llamaban las leyes universales de los hijos de Noé. A la gente le parecía muy complicado observar las 613 leyes del Pentateuco y ellos dijeron, mira, vamos a observar las leyes de Noé, que no le hacen daño a nadie. No idolatrar, no matar, no robar, no cometer adulterio o incesto, no blasfemar el nombre divino de Dios. Recordemos que aquí dice nombre divino porque ellos tenían un problema con mencionar la palabra Dios, ¿no? Un humano y sobre todo judío tendría que ser respetuoso y no ser tan sagaz al tratar de decir el nombre de Dios, porque ellos piensan que ponerle un nombre propio a algo es tener injerencia o tener fuerza sobre ese alguien. Es decir, si yo le digo a alguien Lupita por su nombre, pues va a voltear y me va a hacer caso y yo no puedo mandar a ese personaje que nombro Dios y que va a hacerme caso porque yo no soy ni de su divinidad, ni de su esencia, ni de nada de esto. Por esto ellos no mencionaban el nombre de Dios, ¿no? Entonces, por eso era no blasfemar el nombre divino. No comer parte del animal cortado mientras esté vivo y establecer cortes de justicia. Para la gente de aquel entonces, observar estas leyes de Noé, pues eran suficientes para no tener que observar las 613 leyes judías, que todavía se le batallaba, porque recordemos que ya estamos viviendo un momento judeocristiano, ya no estamos viviendo el momento judío, pero el peso específico de los judaizantes seguía marcando la forma de vida de la iglesia, ¿no? Los judíos regresan hacia el 138 a Jerusalén después de la muerte de Adriano y se abole la prohibición. ¿La prohibición de qué? De que los judíos estuvieran al interior de su tierra. La iglesia en Jerusalén vuelve a vivir a sus raíces judías, mientras los marcionitas niegan cumplir la Torá, que la anulaban totalmente. ¿Qué observamos o qué no? Y ellos optan por estas siete leyes, ¿no? A las 613 promulgadas y detalladas en el Pentateuco. La Iglesia de Roma empieza a tener mucho poder económico y político. Roma envía colonos griegos y romanos a ocupar Judea y de esta manera hay menos judíos. Esto le toca a Justino, emperador Justino, hacia el año 130. Justino y Aniceto, obispo de Roma, piensan cambiar la fecha de la Cena del Señor, el 14 de Nisan, y así, de esta forma, ellos dicen, no tenemos nada que ver con los rabinos y cortamos con Jerusalén y declaran el cambio hacia el 155. ¿Por qué no tendrían o por qué no tienen nada que ver con los rabinos? Pues porque ellos establecían cuándo iba a ser el próximo 14 de Nisan. Es decir, nosotros solo tenemos claro, posterior al equinoccio de primavera, la primer luna nueva, el primer plenilunio es siempre 14 de Nisan. Y como la gente de Roma lo desconocía, dijeron, a ver, nosotros vamos a establecer una fecha y de esta manera nos vamos a deslindar de los rabinos y ya no vamos a tener nada que ver con el judaísmo. Entonces, date cuenta, desde el 155 declaran el cambio de la fecha del 14 de Nisan, fecha que defendió Ignacio de Antioquía, pero que fue declarado como enemigo de Roma y fue llevado hacia Roma y fue sacrificado. Aquí, pues podemos darnos cuenta cómo esto es algo sucesivo, no hay una fecha exacta de la independencia entre judaísmo y cristianismo, pero sí nos damos cuenta que convivieron como como una unidad durante mucho tiempo, y esto habla, pues obviamente, de la apertura de los gentiles para quedar insertos en esta nueva forma de salvación, ¿no?
Pablo cuando se dedicó a predicar el evangelio dijo, a ver, yo soy bendito porque vengo de la simiente de Abraham, porque recordemos que Pablo era judío. Pero posteriormente a ese judaísmo, él conoce a Cristo Jesús, que también era judío, y empieza a pregonar el reino de Dios. Entonces Pablo dice, a ver, si yo soy bendito por ser descendiente de Abraham y Cristo Jesús es el Hijo de Dios y él establece el reino de Dios en la tierra, esta es la bendición a la cual yo tengo que aferrarme. Y de esa manera es que empieza a propagar el evangelio en todo aquel mapa que miramos hace un momento, ¿no? Desde, desde Tarsis, que es España, hasta la parte baja de África y obviamente Etiopía y todos estos lugares, el reino de Dios se establece. Date cuenta, los romanos dominan política y económicamente el imperio, pero la forma de creer, la forma de pensar y la forma de alabar a Dios dominan el imperio. Eso hace que al ver el imperio romano su caída, pues dice, ¿cuál es la forma en la que yo puedo seguir gobernando y dirigiendo y enterándome de lo que pasa hacia el interior de los pueblos? Pues bien sencillo, gobernar la iglesia. Dejaron de haber sinagogas y ahora se empiezan a establecer pues iglesias, ¿no? Factores que alimentaron la tensión judio-cristiana. El marcionismo, esto de que el Dios superior y el Dios inferior trae una ruptura con el judaísmo y establece un nuevo canon. Es decir, la Biblia hebraica está incompleta para el resto del cristianismo. Recordemos que en el siglo primero, es decir, entre en el año uno y antes del año 100, los primeros padres establecen esto que tú y yo vamos a conocer posteriormente como Nuevo Testamento, perdón, sí, como Nuevo Testamento, ¿no? Es decir, Filón de Alejandría, Clemente de Alejandría, Clemente de Roma, Policarpo, Orígenes, este hombre tertuliano, el padre de la teología en Roma, pero de la ciudad de Cartago. Ellos establecen el canon y le dan forma al Nuevo Testamento. Ser judío se convierte en un insulto, porque para ese entonces ya nos damos cuenta que el pueblo judío fue el que permitió el sacrificio de Cristo Jesús, porque permitió muchas cosas y porque no solamente permitió, sino ha traído problemas políticos y sociales a lo largo y ancho del territorio romano, ¿no? Entonces, cualquier aprecio o valorización de lo judío era judaizante y era judaizar. Si nosotros nos damos cuenta, incluso en los libros del Nuevo Testamento, pues hay peleas, hay discusiones al respecto de lo judaizante o de lo judaizar, ¿no? ¿Cuál? Pues simple y sencillamente la circuncisión. Años más tarde, es decir, hacia el 1500 y algo, Martín Lutero dice que los judíos son peor que demonios, pues ya que los judíos piensan que se tienen que salvar por obras. Y esto es una postura antirreformista, ¿no? Porque recordemos que Martín Lutero establece cinco solas y es que la salvación es por gracia, es que la palabra se comprende por oírla y oírla tiene que ver con la fe. Permítame un momento. Entonces, solo la gracia salva, solo la fe lleva a Dios, hacia Dios es solamente la gracia, solamente la Biblia es el máximo exponente y dirigente de nuestra creencia, y solamente a Jesús sea también, perdón, solamente a Jesús es el camino hacia el Padre.
Entonces, eso era lo que proponía Lutero y el hecho de que los judíos llevaran a cabo ritos como la celebración de la cena o ritos comprendidos para Lutero era pensar y era creer que esas obras generaban o se pensaba que eran salvíficas, ¿no? Entonces él también estaba en contra de todo lo judío. Date cuenta cómo desde el siglo primero hasta el siglo cuarto o quinto, el pensamiento férreo y acérrimo en contra de los judíos ha ido creciendo y no terminó en ese momento. Nos vamos hacia el tiempo de las épocas de Hitler y aquello sigue terminando y tal vez pareciera que llega a un culmen en el que van a terminar o van a exterminar con con esta facción de la humanidad, pero no es así. Entonces, la iglesia cristiana empieza a ser antisemita. Las doctrinas que se alejaron de la tradición semítica, entre entre mayor alejamiento tuvieran del judaísmo, eran más parecidas al helenismo y de esa forma, entonces pareciera que se acercaban más a lo neoplatónico y esto llevó a, a generar cosas, lo que hoy conocemos como espiritualismo. No sé si te pasa que hace mucho tiempo el púlpito era sagrado. Si se tocaba algún instrumento hacia el interior de la iglesia, se consagraba y el músico o aquella gente que pulsaba el instrumento decía, esta guitarra jamás va a ser tocada en otro lugar que no sea la iglesia. Eso es espiritualizar las cosas. No sé si te pasó que tú llegabas a un hogar y la Biblia estaba abierta y se pensaba que que esa acción era como que traía protección a ese hogar. No, era lo mismo que tener una estampita. Eso es espiritualizar las cosas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto, con que nuestra creencia, nuestra doctrina y nuestras tradiciones nos lleven a espiritualizar cosas, ¿no? Hoy podemos escuchar, Padre, ¿puede venir a bendecir mi casa? Padre, ¿puede venir a bendecir mi negocio? Padre, ¿puede venir a bendecir los primogénitos de mis ganados? Y, y pues en algunos casos sucede, otros sacerdotes que tienen una mejor comprensión dicen, a ver, yo puedo orar porque te vaya bien a ti, porque te vaya bien en tu nuevo trabajo, pero no voy a ir a bendecir ni tu nuevo carro, ni tu nuevo negocio, ni nada de eso, porque hay sacerdotes que comprenden esto y se dan cuenta que eso es espiritualizar, es decir, llevar a un rango diferente las cosas que no tendrían que serlo. Pero para ese tiempo, pues todo era algo muy espiritualizante, ¿no? Es decir, el lugar en donde se construyó el templo de Salomón y el lugar en donde se reconstruyó el templo después de venir del exilio y que fue destruido, hoy hay una mezquita. ¿Por qué hay tensión y por qué hay problemas en Jerusalén por eso? Pues porque para ellos les parece un sacrilegio que en aquel lugar espiritualizado por todos los judíos se haya implantado, se haya puesto, se haya elegido una mezquita que nada tiene que ver con su forma de ver y de observar la liturgia de su religión, ¿no? Posteriormente a esto, tendríamos que recordar que los árabes ocupan Jerusalén y es cuando erigen ellos el templo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta cómo estos cambios doctrinales, estos cambios culturales que se dan después de la ruptura, describen cómo la Iglesia de Roma se aprovecha de esta ruptura, de este rompimiento con el judaísmo. También se aprovecha de que los cristianos quieren diferenciarse, especialmente en la diáspora, ¿no? Y entonces, este es el proceso de diferenciación, creo yo, más doloroso que se ha dado hacia el interior del cristianismo. Pero
a final de cuentas nos vamos hacia lo siguiente. El cristianismo empieza a tomar forma propia y se aleja del judaísmo, ¿no? Y este es un ejemplo muy claro de cómo las comunidades van creciendo, van evolucionando y van dejando atrás creencias que para ellos mismos determinaron como no convenientes. Pero esto trajo como consecuencia, pues, el pulimento de una nueva forma de creer y de pensar en Dios y en Cristo Jesús como el Salvador del mundo. Antecedentes y razones de la tensión entre el judaísmo y el cristianismo. Se culpó a los judíos de la muerte de Jesús en la cruz. Esa fue una primera razón. Se reclamaba tener una mejor interpretación del texto bíblico, es decir, eso sí es cierto. Recordemos que los judíos interpretan, y para ese tiempo más, interpretaban muy literalmente las escrituras, y a lo más que se podía llegar era a ser alegóricos, pero siempre ellos interpretaban al pie de la letra y siempre le buscaban ellos un significado a una narración o a una frase, ¿no? Los judíos que se convertían al cristianismo lo hacían a través de las sinagogas. Esto pues ya nos quedó claro en la explicación de esta mañana. La destrucción del templo y la competencia con los cristianos. La excomunión de los judíos cristianos dejándolos a la merced del imperio, así como el delatarles. Ah, mira, allá hay una comunidad que se dedica a observar la ley judía, celebrando sábados, celebrando 14 de Nisan, bautizando gente adulta. Diferencias doctrinales y teológicas entre los hermanos judíos y los gentiles en la iglesia cristiana. Él, a saber, pues el concilio de Jerusalén en el 49, ¿no? Por los problemas que se vivieron en Antioquía en ese mismo tiempo. El celo por la herencia de Abraham, el ser el pueblo de Dios y las escrituras. Esto, como yo te comentaba hace un momento, Pablo lo comprendió perfectamente, pero no así el grueso de, del interior hacia el judaísmo. Pero también los gentiles lo comprendieron perfectamente. ¿Por qué? Pues porque el cristianismo creció muy rápidamente en todo el orden, ¿no? En todo el imperio. La persecución cristiana o judía entre sí. Hubo un momento en el imperio en que no había diferencia entre si eras cristiano o si eras judío, y estoy hablando del momento judío-cristiano, ¿no? Entonces se da esa persecución, la influencia helénica y el no querer ser visto como traidores al imperio, como era el caso del judío. Y bien, pues llegamos al fin de la clase de hoy, y antes de continuar, me gustaría saber si hay algún comentario, alguna duda, alguna pregunta que se tenga que hacer, aclararse el día de hoy para no dejar pendientes para el próximo lunes. No, mi hermanito, todo con mucha claridad, muy bien explicado, muchas gracias. Sí, trato de anotar lo más que puedo y ya después volveré a ver las diapositivas para, por si algo quedó Perfecto. ahí. En, Sí, bueno, ya están subidos los videos, creo, a la plataforma, y en esta semana le mando las presentaciones al hermano Abraham para que podamos ir al corriente de nuestras clases. muy Pues bien, bien. vamos a orar para despedirnos. Que el Señor nos bendiga grandemente. Vamos a Amén. orar. Te damos gracias, Padre, por este día en el cual nos permites iniciar con un recordatorio de lo que históricamente ha sucedido en esta iglesia que tú veniste a salvar, Señor.
Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos des el don de la comprensión, pero también, Padre Celestial, no solamente eso, sino que nos ayudes para ser mejores promotores del Evangelio, pero también, Señor, ayúdanos a ser ejecutores de la verdad que tú nos has mostrado a lo largo de nuestra vida y también, Señor, basada en las Escrituras. Bendice a los alumnos de el Seminario Argentino de la Iglesia de Dios. Bendice también a los líderes y permite, Señor, que hoy sea un día de bendición para todos y cada uno de ellos. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pues que el Señor nos Amén. bendiga. Pasa usted. Un momento, pasa usted. Lindo día. Gracias.